Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean nuestros corazones. Agradecemos al Señor la oportunidad de poder estar juntos nuevamente considerando los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos. En estos momentos estamos considerando la serie de bibliología. Hoy sería nuestra quinta reunión y hoy entraríamos a considerar el canon del Antiguo Testamento, la segunda parte. En la reunión pasada nosotros estuvimos considerando el canon del Antiguo Testamento, donde empezamos a mirar la formación del canon del Antiguo Testamento y estuvimos mirando unos libros de patrística donde considerábamos cómo fue el proceso de la formación de este mismo. Recuerde que la bibliología viene de una palabra compuesta, biblios, logos, libro, biblios y logos, palabra, tratado acerca de la Biblia, ¿cierto? Eso es lo que es la Biblia. Y la bibliología es el estudio de la Biblia en lo que concierne al conocimiento general, su contenido, su inspiración, su unidad, su interpretación, su credibilidad, su inerrancia, su autoridad divina y su canon para mostrarnos a nosotros los cristianos nuestra regla de fe y de conducta. Ya hemos considerado en la primera reunión las evidencias internas de cómo la misma Biblia nos dice que ella es la palabra de Dios. En la segunda reunión consideramos las evidencias externas, ¿cierto?, de los materiales en los cuales fueron escritos la Biblia, de los testimonios extrabíblicos que confirman la Biblia como la palabra de Dios. En la tercera reunión consideramos lo relacionado con el proceso de iluminación, de revelación, de inspiración, de autoridad y de inerrancia de las Escrituras. Y en la reunión pasada estuvimos viendo el canon del Antiguo Testamento. Primer parte. Vamos a leer Lucas 24:44. Y si recordamos, este texto fue fundamental para establecer el canon del Antiguo Testamento, que el mismo Señor Jesucristo nos mostró la triple división que tenía en canon del Antiguo Testamento. Lucas 24:44. El Señor en resurrección le aparece a los discípulos y les dice, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que estas tres partes, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, tenían profecías acerca del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces cuando Él resucita le dice a los discípulos: miren, todo esto se escribió y todo esto se cumplió en mí. Pero Él mismo nos muestra la división del Antiguo Testamento. Y miramos un texto en Mateo, cuando el Señor habla de que va a venir el Señor a hacer justicia de la sangre que se derramó del primer justo Abel hasta el último, que era Zacarías, ¿cierto? Y hablamos entonces de Abel, perteneciente al libro de Génesis, y Zacarías, perteneciente al segundo libro de Crónicas, que eso es lo que componía todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, que estaba dividido en Torá, la ley, los Neviín y los Ketubín. ¿Listo? Entonces leímos nosotros un concepto que nos presentaba F.F. Bruce acerca de qué era la palabra canon. Cuando hablamos del canon de las Escrituras, hacemos referencia a la lista de libros contenidos en la Escritura, la lista de libros reconocidos y dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados. En un contexto cristiano podemos definir la palabra como la lista de escritos reconocidos por la Iglesia como documentos revelados e inspirados por Dios. Al parecer fue Atanasio, obispo de Alejandría, quien utilizó por primera vez esta palabra en dicho sentido, en una carta que circuló en el año 367. La palabra canon se ha introducido en nuestro lenguaje a través del latín, que viene del griego canon. En griego significa caña, especialmente en referencia a la caña recta, que se utiliza como regla, pero una caña recta utilizada como regla puede ser dividida en unidades de longitud, como una regla moderna en pulgadas o centímetros. De esta costumbre se deriva que la palabra griega canon pasará a ser utilizada para referirse a una serie de estas marcas y después con el sentido general de la serie o lista. Miramos unos textos en la reunión anterior, cómo esta palabra canon tenía un significado diferente para la iglesia del primer siglo, porque nos lo muestra la Escritura. Era la regla de verdad y de fe en medio de los cristianos. Pero con el pasar del tiempo, la palabra canon fueron dándole otro significado, que era de la lista, más o menos, ¿cierto?, de los libros que hacían parte del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a recapitular algunos aspectos de la reunión anterior.
Dijimos entonces que el canon del Antiguo Testamento empezó a cerrarse con Esdras, ¿cierto? El gran biblista, el gran escriba en el Antiguo Testamento, y después por la gran sinagoga empezó a darle un cierre al canon del Antiguo Testamento. Vimos los testimonios de Josefo, ¿recuerdan? La Tosepta. Vimos el testimonio de Jesús, hijo de Sirac, donde él nos decía en su prólogo qué es lo que consideraba él como la división del Antiguo Testamento, ¿cierto? Vimos cómo se componía el canon hebreo, que era un poco diferente al canon que tenemos nosotros, que es el canon de la Septuaginta. El canon hebreo es diferente y tiene 22 libros, ¿cierto? Por la agrupación de algunos libros. Vimos la división triple del Antiguo Testamento, consideramos algunos aspectos del concilio de Yamnia. El concilio de Yamnia no estableció el canon del Antiguo Testamento. El canon lo establecieron la misma historia de los judíos, la misma historia de la iglesia. Los mismos judíos veían cuáles eran los libros autorizados por Dios y los recibieron. En Yamnia ya explicamos entonces la reunión pasada qué era lo que se hacía, ¿cierto? Hablando del aspecto de que si ensuciaba las manos o no ensuciaba las manos algún libro, ¿sí? Miramos entonces algunos testimonios de los patrísticos de cómo ellos ya en el año 150, 170, ellos tenían una lista de libros que reconocían como inspirados. Y nos remitimos a una de las primeras listas del canon que existía, que es la lista que nos presenta Melitón de Sardis, ¿cierto? Y hablamos de la lista bilingüe y terminamos con la última lista en la reunión pasada, que nos presentaba uno de los biblistas más preeminentes de su tiempo, que fue Orígenes, ¿cierto? Ahora vamos a complementar el testimonio de los patrísticos acerca de cuáles eran los libros que ellos consideraban como inspirados, ¿cierto? Recuerde que el testimonio del canon, el canon de las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se fue dando paulatinamente. A medida que iban saliendo los libros, la misma comunidad iba reconociendo cuáles libros eran los libros que eran inspirados por Dios y cuáles libros eran los que no eran inspirados por Dios, ¿cierto? De ahí más adelante entonces cuando Esdras empieza a cerrar el canon, ya había una lista de libros que los mismos judíos consideraban como inspirados, como parte del canon de las escrituras. Pero Esdras no lo pudo cerrar porque en el tiempo de Esdras faltaban por escribirse 2 libros, Nehemías y Malaquías, ¿cierto? Entonces los judíos más adelante siguieron cerrando ese canon. Ya en el tiempo de Judas Macabeo, nos dice la historia que él ya tenía los libros en un canon completo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir mirando para complementar la segunda reunión del canon del Antiguo Testamento, el testimonio de los patrísticos, no los vamos a ver todos, solo algunos más importantes, acerca de cuáles libros ellos consideraban como canon del Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de F.F. Bruce, el canon de las Escrituras, que lo hemos recomendado en esta serie, y vamos a hablar de Atanasio. Atanasio en el mundo cristiano es muy conocido por ser el hermano, el obispo o diácono en ese momento de Alejandría, que presentó defensa en el concilio de Nicea a favor de la Trinidad, ¿cierto? Él no fue el creador de la Trinidad, a partir del concilio de Nicea tampoco se creó la Trinidad, sino que hubo una discusión acerca de los seguidores de Arrio y Arrio, presentando a Arrio la doctrina donde él decía que Jesús era una creación, ¿cierto? Y entonces estos hermanos, Dios levantó hermanos, donde presentaron lo que la iglesia ya consideraba como una verdad revelada, que en la esencia de Dios hay una subsistencia de 3 hipóstasis. Por eso es conocido Atanasio. Entonces dice, el primer escritor que se sepa que utilizó el término canon en ese aspecto es Atanasio, obispo de Alejandría. En una de sus obras, Atanasio menciona el Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es uno de los libros que se considera dentro de los padres apostólicos, porque fue escrito unos años después de los apóstoles. El Pastor de Hermas es una obra que en otro lugar se reconoce como un libro sumamente provechoso. Atanasio tiene un libro que se llama La Encarnación del Verbo. Y en ese libro él reconoce el libro del Pastor de Hermas no como inspirado, sino como provechoso para la iglesia. Entonces dice que Atanasio menciona al Pastor de Hermas como no perteneciente al canon, ¿sí? Entonces ahí donde se empieza a conocer esta palabra en el sentido de libros que pertenecen a los libros inspirados.
del Antiguo o del Nuevo Testamento. Más a menudo utiliza el verbo canonizo, canonizar, en el sentido de incluir en el canon. Una de las decisiones secundarias del Concilio de Nicea en 325 fue que para evitar desacuerdos con lo que se llama la Semana Santa, la fecha de la Semana Santa, el obispo de Alejandría tendría el privilegio año tras año de informar a los obispos hermanos con suficiente anticipación de la fecha de la siguiente Pascua. O sea que Atanasio era el encargado de mirar el calendario y elaborar la fecha de la Pascua de cada año. Durante su larga posesión al cargo, del 328 a 373, Atanasio envió 45 cartas. Y por eso es bueno hay veces leer patrística, porque nos presentan cierta información que no conseguiríamos en otros aspectos. En cada una de ellas tenía la oportunidad de tratar otros asuntos de importancia en el momento. En la carta número 39, que anunciaba la fecha de la fiesta de la Pascua, en el año 367, trató el asunto del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Estaba preocupado porque algunas personas estaban introduciendo obras heréticas o espurias que él denominaba apócrifas. Sí, porque apócrifas para él era una cosa y apócrifas para Jerónimo era otra cosa. Apócrifas para él eran libros escondidos que ni siquiera son útiles para leer en la iglesia. Y apócrifas para Jerónimo eran libros que se pueden leer en la iglesia. ¿Como cuáles? Los deuterocanónicos, Judith, Macabeos, ¿sí? Entre los libros, estaba preocupado porque algunas personas estaban introduciendo obras heréticas o espurias, que él denominaba apócrifa, entre los libros de la Santa Escritura, y continúa escribiendo, imitando el prólogo del Evangelio de Lucas. Dice: puesto que algunos se han encargado de poner en orden los denominados libros apócrifos e intercalarlos en la escritura inspirada por Dios, lo cual afecta a cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, muy parecido al prólogo de Lucas, como aquellos que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra entregada a los padres, me ha parecido oportuno también a mí, habiendo sido animado por ello por los verdaderos hermanos, es poner en orden los libros que están incluidos en el canon, ¿sí? Y que no han sido entregados con debida acreditación de ser divinos. Mi propósito es que cada uno de los que se han desviado puedan condenar a aquellos que le condujeron a desviarse, y que aquellos que han permanecido intachables puedan regocijarse por haber recordado estas cosas, ¿cierto? Entonces se reconocía que habían algunos hermanos que habían seguido fielmente el canon que siempre la iglesia había establecido. Sigue diciendo: los libros del Antiguo Testamento, por lo tanto, son 22 en número. ¿Recuerda? Nosotros tenemos 39, pero en el antiguo Israel siempre estuvo de que eran 24 y algunos lo tenían en 22, ¿cierto? Son 22 en número porque, según lo que he oído, este es el número tradicional de las letras entre los hebreos, ¿eh? Entonces pasa a citarlo su nombre en orden según el patrón siguiente. O sea, 22 porque 22 son las letras del alefato hebreo. Y dice entonces el orden: 1 Génesis, 2 Éxodo, 3 Levítico, 4 Números, 5 Deuteronomio, 6 Josué hijo de Nun, 7 Jueces, 8 Ruth, 9 Primera y Segunda de Reinos, ¿cierto? Que ese sería Primera y Segunda de Samuel. Tercera y Cuarta de Reinos, que sería Primera de Reyes y Segunda de Reyes para nosotros. 11 Primera y Segunda de Crónicas, 12 Primera y Segunda de Esdras. Ese sería entonces Esdras Nehemías. 13 Salmos, 14 Proverbios, 15 Eclesiastés, 16 Cantar de los Cantares, 17 Job, 18 los 12 profetas en uno, 19 Isaías, 20 Jeremías con Baruch, Lamentaciones y la Epístola. Este es el cambio que tiene Atanasio al incluir a Baruch. 21 Ezequiel y 22 Daniel, ¿cierto? Entonces mira cómo ya en esta fecha, 360, ya había establecido en medio de los hermanos, ese libro venía, ese canon reconocido, venía siendo conocido en medio de la iglesia.
El resultado final de Atanasio es el mismo de Orígenes, pero separa a Ruth de Jueces en la lista y omite Esther. Esther fue uno de los libros que siempre fue colocado en duda en el canon del Antiguo Testamento. Atanasio enumera después los libros del Nuevo Testamento, continúa con algunos comentarios generales acerca del valor único de la Santa Escritura, incluyendo esta admonición: que nadie añada a estos ni quite nada de ellos, y continúa diciendo: pero para una mayor exactitud en lo que escribo, debo añadir lo siguiente: hay otros libros aparte de estos que no están incluidos en el canon, sino que fueron señalados en tiempos de los padres para ser leídos por aquellos que hacía poco que se habían convertido y deseaban ser instruidos en la verdadera religión. Se trata de la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Sirac, Esther, incluye a Esther acá él, y Judí y Tobit. Pero mientras que los primeros sí se incluyen en el canon, la primera lista que dio, y los últimos se leen en la iglesia, no se mencionan las obras apócrifas. Esas son invenciones de herejes que escriben según su propia voluntad y señalan y añaden gratuitamente fechas, de manera que, presentándolos como escritos, tengan una excusa para apartar a los ingenuos. Él en esa lista no menciona ni siquiera los libros de los macabeos, ¿sí? Es evidente que Atanasio distingue entre aquellos libros que se incluyen en el canon y otros que se recomienda por su calidad inspiradora y edificante. Solo aquellas obras que pertenecen a la Biblia hebrea, aparte de Esther, son dignas de ser incluidas en el canon. Otras obras que pertenecen a la Septuaginta ampliada, cuando lleguemos a Septuaginta, vamos a mirar por qué F.F. Bruce utiliza este término, Septuaginta ampliada. Por muy valiosas que sean, son relegadas a un segundo término, ¿cierto? Entonces, estamos viendo cómo la misma iglesia iba reconociendo el canon, iba reconociendo cuáles eran inspirados, ¿cierto? Y después de Atanasio vienen muchos patrísticos posteriores que también presentaron canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver algunos patrísticos posteriores griegos. En las dos últimas décadas del siglo IV hubo padres o patrísticos griegos que hicieron lista de los libros canónicos en el mismo efecto que causaron las de sus predecesores. Cirilo, obispo de Jerusalén, en el año 348 al 86, proporcionó una lista igual a la de Orígenes, excepto en que se incluye a Baruch en el libro con Jeremías, así como Lamentaciones y la carta de Jeremías. Gregorio de Nanciano, igual que Atanasio, menciona como cifra total de libros del Antiguo Testamento 22 y omite Esther. Anfiloquio, obispo de Iconio, que murió poco después del año 394, compuso otro canon métrico. Después de enumerar los mismos libros del Antiguo Testamento que Gregorio, añade una línea. Junto a estos, algunos incluyen a Esther, ¿cierto? Esa cita de Anfiloquio está en un libro que se llama Iambicos a Seleuco, las líneas 251 y 288, y continúa enumerando los libros del Nuevo Testamento y concluye con estas palabras: este es el canon más fiable de los libros inspirados por Dios. Él es el siguiente escritor tras Atanasio en utilizar el término canon en griego, en el sentido de la lista de libros. Epifanio de Salamina, en el año 315 al 403, adaptó una lista bilingüe anterior con 27 libros del Antiguo Testamento en total. Entonces, ahí miramos el testimonio de Atanasio y algunos testimonios de los patrísticos acerca de cuáles eran los libros que ellos reconocían como inspirados. Vamos a leer para esta serie un aspecto muy importante y un patrístico muy importante, y decimos muy importante porque por medio de él es que nosotros vamos a conocer cuáles son los libros inspirados en su tiempo, y tiene mucho que ver con la siguiente reunión porque es de ahí donde vamos a conocer la Septuaginta, ¿cierto? Y también vamos a conocer cuáles eran los libros que él creía que eran inspirados, porque la traducción que él hizo, que se conoce comúnmente como la Vulgata, es la traducción oficial de la Iglesia Católica hasta hace unos pocos años, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a Jerónimo. Eusebio, Sofrónimos y Hierónimos, ese es el nombre de Eusebio.
Nació en el año 346 en Estridón, en Dalmacia. Entre los servicios que Dámaso, obispo de Roma, recuerda cuando vimos Dámaso en la serie del catolicismo romano al descubierto, Dámaso, obispo de Roma, le pidió que llevara a cabo la revisión de la Biblia que existía en latín en el momento, la cual era necesaria debido a que el texto era bastante insatisfactorio. Según Jerónimo, había casi unas tantas formas textuales diferentes como copias. Entre los años 382 y 384 produjo una nueva edición de los 4 evangelios y una revisión del Salterio en latín, para lo que tuvo acceso no solo a los mejores manuscritos conservados de la Septuaginta, sino también a la traducción griega de Aquila. Estamos hablando más o menos que en el año 380 al 400 es cuando se produce la traducción de la Vulgata al latín. Para empezar, decidió continuar revisando el Antiguo Testamento en latín, haciendo referencia a la Septuaginta. Produjo otra revisión de los Salmos, para lo cual aprovechó la Exapla de Orígenes en Cesarea. Pero pronto se convenció de que la única forma satisfactoria de traducir el Antiguo Testamento era dejar de lado la Septuaginta y trabajar a partir del hebreo original. Y él llamaba al hebreo original la verdad hebrea. Era así como Jerónimo denominaba los textos hebreos. Así pues, se entregó a esta tarea y acabó la traducción de la Biblia hebrea al latín en el año 405. Esta obra incluía una nueva versión del Salterio, el Salterio hebreo, una traducción directa del original. Sin embargo, el conservadurismo religioso prefirió continuar utilizando la versión más familiar basada en la Septuaginta. O sea que en el tiempo de Jerónimo, la Septuaginta tenía mucho peso, ¿cierto? Y viene Jerónimo, hace la traducción de los manuscritos hebreos y griegos y los más conservadores fueron renuentes a poder aceptar en un principio la traducción que hizo Jerónimo, porque se apartaba de la Septuaginta. Jerónimo tuvo que perfeccionar sus conocimientos de hebreo y no rehusó utilizar la ayuda de maestros judíos. De estos menciona 3, un judío de Tiberias que le ayudó con la traducción de Crónicas, otro de Lida, considerado de la más elevada posición entre los hebreos, a quien pidió ayuda para completar el libro de Job, para comprender el libro de Job, y Bar Anina, quien iba a él de noche en Belén, como Nicodemo, ¿cierto? Temiendo que sus compañeros judíos lo desaprobaran si se enteraba de que ayudaba de esta manera a un cristiano para darle lecciones de hebreo. La dependencia de Jerónimo de los instructores judíos aumentó la sospecha de que algunos de sus críticos cristianos que deseaban frenar como fuera la innovación que suponía una traducción de los escritos sagrados a partir del hebreo. Lo que suponía entonces que desplazara la Septuaginta, que para algunos en su momento era inspirada y hoy para algunos también es inspirada. Los primeros libros que tradujo del hebreo fueron Samuel y Reyes, y en el prólogo de su traducción, el prólogo acorazado como lo denominó, estableció los principios sobre los cuales se proponía trabajar. Comenzó enumerando los libros de la Biblia hebrea, conocía el reconocimiento judío del total de 24, que equivalía según él a los 24 ancianos de Apocalipsis. Esa era la interpretación que él tenía, ¿no? No estamos diciendo que estamos de acuerdo. Pero prefería considerar que eran 22, uniendo Ruth a Jueces y Lamentaciones a Jeremías, el mismo número que siempre se creyó en el antiguo Israel, el equivalente al número de las letras del alefato hebreo. O si se tiene en cuenta las 5 letras que tienen una forma final especial, el total sería de 27, siendo divididos en 2 libros: Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Jeremías, Lamentaciones. Después continúa diciendo: todo lo que no son estos libros deben ser considerados aparte dentro de los apócrifos. Para Jerónimo, apócrifos eran edificantes para la lectura de la iglesia, eclesiásticos, pero no inspirados. Por tanto, sabiduría, estamos leyendo lo que dijo Jerónimo, el autor de la Vulgata, que fue la Biblia autorizada por la Iglesia Católica Romano-Papista durante muchísimos años, casi 1000 años. Por tanto, sabiduría, que se denomina habitualmente de Salomón, junto con el libro de Jesús, hijo de Sirac, Judith, Tobías y el pastor, no están en el canon. Eso es lo que dijo Jerónimo.
He encontrado el primer libro de Macabeos en hebreo, el segundo está en griego, como se puede demostrar por el lenguaje que utiliza. La opinión exacta de Jerónimo acerca de la función de las obras que él relegó como apócrifas queda clara en su prólogo a los 3 libros de Salomón: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Vamos a ver qué dijo. Allí circula también la virtuosísima sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, junto a una obra parecida, el pseudoepígrafe titulado La sabiduría de Salomón. A la primera de ellas la encontré también en hebreo con el título no de eclesiástico, como en latín, sino de parábolas. El último no se ha encontrado en ninguna parte en hebreo. Su mismo estilo tiene un sabor a elocuencia griega y varios escritores antiguos afirman que es obra del judío Filón. Igual que la iglesia lee Judith y Tobit y los libros de Macabeo sin considerar los libros canónicos, permitamos leer también estos 2 volúmenes para la edificación del pueblo, aunque no sean para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Entonces mire que el mismo Jerónimo, estando en Israel, estableció el mismo canon que ya el antiguo Israel y la iglesia venía reconociendo como inspirado. Y en ese canon no se incluían los libros apócrifos, hoy llamados deuterocanónicos. ¿Sí? Sigue diciendo Jerónimo: para los hebreos reconoce el libro de Daniel no contiene ni la historia de Susana, ni el himno de los 3 jóvenes, ni la fábula de Bel y el dragón, pero las añade en su traducción del libro para que a los no instruidos no les parezca que Jerónimo había arrancado una parte considerable del volumen. Entonces, ¿qué pasaba? Como esta Septuaginta ampliada, con estos libros añadidos, ya era conocida en el ambiente cristiano, cuando Jerónimo hace esta traducción, si no se los añadía, dirían, le sesgó la Biblia, le quitó a la Biblia. Pero él los colocó en un prólogo aparte, diciendo, con estos libros no se pueden establecer doctrina, porque no son inspirados. Son edificantes para leer en la iglesia, pero no son inspirados. Eso es lo que dijo Jerónimo. ¿Sí? Lo que Jerónimo denomina apócrifos se corresponde con el segundo grupo de libros del Antiguo Testamento, según Atanasio, llamados por Rufino y por otros libros eclesiásticos, es decir, libros para leer en la iglesia. No están dentro del canon propiamente dicho y, según él, no pueden ser utilizados para formular doctrina, pero contienen un gran valor ético que los hace apropiados para la lectura en el transcurso del curso cristiano. ¿Sí? Entonces, por eso en esta serie de bibliología y sobre todo en el canon del Antiguo Testamento es muy importante conocer qué fue lo que dijo Jerónimo de estos libros. ¿Sí? El mismo Jerónimo concordó con la lista que ya los israelitas venían conociendo como inspirados y la iglesia hasta ese momento consideraba como inspirada. Mira que nosotros leímos la lista de Meritón de Sardis, año 170. Año 170 ya ellos reconocían unos libros del Antiguo Testamento como inspirados. Claro. Entonces lo que hizo Eusebio Jerónimo estando en Israel fue avalar lo que ya la tradición israelita y la iglesia había afirmado como los libros inspirados por Dios. Agustín de Hipona, que fue muy conocido entre los patrísticos, sí incluye los deuterocanónicos o apócrifos en la lista que él da. Vamos a mirar entonces, ya vamos llegando a la Reforma. Antes y después de la Reforma, de Jerónimo a la Reforma. No obstante, el gran mérito de la versión de Jerónimo se reconoció con el tiempo hasta llegar a ser conocida como la Vulgata o edición popular. Con el renacer del estudio bíblico serio a principios de la Edad Media, se volvió a prestar atención a cuestiones relacionadas con la canonicidad. Donde más destacó este renacer fue en la abadía de San Víctor en París, en el siglo XII, muchos años antes de los reformadores, ¿cierto? Porque se cree que el impulsor de la reforma fue Lutero. Pero muchos años antes, para irnos 200 años antes de Lutero, ya teníamos un reformador, la estrella de la mañana, Wycliffe, ¿cierto? Y después de él, a los 20, 30 años, o al mismo tiempo, teníamos otro reformador en Bohemia, Juan Hus, que fue quemado,
fue echado en la hoguera precisamente por la presentación que hizo acerca de la justificación por la fe y que se debía tener en cuenta solo la Escritura. Fue muerto por la Inquisición. En la escuela que pertenecía a la abadía se exploraron fuentes hebreas y se hizo hincapié de nuevo en el sentido literal de la Escritura, porque se había alegorizado mucho. Hugo de San Víctor, que fue priori de la abadía y director de su escuela desde 1133 hasta su muerte en 1141, enumera los libros de la Biblia hebrea en un capítulo acerca del número de los libros en los escritos sagrados y continúa diciendo, mira, esta es otra lista mucho antes de la Reforma, donde nos va a presentar cuáles eran los libros que la Iglesia siempre reconoció como inspirados. También hay en el Antiguo Testamento otros libros que se leen en la Iglesia, pero no se inscriben en el cuerpo del texto o en el canon de los libros con autoridad. Son los libros de Tobit, Judith, Macabeos, los denominados Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. ¿Sí? Mire, muchos años antes de la Reforma, concordaba con el canon que la Iglesia de Israel siempre aceptó. Aquí, por supuesto, se pueden discernir la influencia de Jerónimo por la Vulgata. Para los estudiosos medievales de la Biblia en la Iglesia latina, no había maestro más comparable con él. Los reformadores y el canon del Antiguo Testamento. Con la Reforma del siglo XVI comenzó a aflorar este asunto con más fuerza. Cuando Lutero, en su controversia con Johann Mayer von Eck, afirmó la autoridad de las Escrituras, sola Escritura, por encima de la eclesial, esto enseguida planteó la cuestión de qué constituía exactamente la sola Escritura. Fue por la protesta de Lutero contra lo abusivo del sistema de las indulgencias, especialmente a manos de Johann Texel, lo que le condujo finalmente a romper con Roma. Pero el sistema de indulgencias iba unido a la creencia en el purgatorio y a la práctica de las oraciones por los muertos. Y ambas cosas fueron rechazadas por Lutero. Cuando éste fue desafiado a atenerse a su principio de la sola Escritura y aceptar que la autoridad escrituraria para orar por los muertos se encontraba en segunda de Macabeos 12:45, donde dice que la oración por los muertos para que puedan quedar liberados del pecado en su pensamiento santo y piadoso, encontró una respuesta en la norma de Jerónimo, casi 1000 años antes de él, de que segunda de Macabeos no pertenecía a los libros que se utilizaba para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. ¿Sí? Entonces, Lutero rechaza estos libros porque Jerónimo 1000 años antes ya los había rechazado. ¿Se me entiende? Jerónimo mismo, mire la ambigüedad. Jerónimo mismo toma, Lutero mismo toma la Vulgata para seguir lo que dijo Jerónimo de que había unos libros que los colocaba aparte porque no se podían establecer doctrina por medio de ellos. Pero la Iglesia Católica Romana toma el mismo Jerónimo y incluye los libros apócrifos. Quiere decir entonces que los católicos romanos pasaron por encima de lo que dijo Hierónimo Eusebio con la Latin Vulgata. Lutero mostró que aceptaba la diferenciación de Jerónimo entre las dos categorías de libros del Antiguo Testamento, poniéndolos junto los apócrifos en su Biblia alemana como una especie de apéndice del Antiguo Testamento en 1534, en vez de dejarlo donde estaba en la Vulgata. Fueron traducidos por diversas personas que le ayudaron, pero él escribió sus prefacios. La sección que los contiene fue titulada Los apócrifos, libros que no hay que considerar como iguales a las Santas Escrituras, pero que resulta útil y bueno leer, ¿cierto? De ahí en adelante, entonces, los reformadores, Zwinglio, por ejemplo, que sacó una versión de la Biblia que se llama la Biblia de Zurich, también hizo lo mismo. Los libros apócrifos que ya habían sido separados del resto del Antiguo Testamento y publicados como un volumen aparte, ¿cierto? También la Biblia inglesa de Coverdale en 1535 siguió el ejemplo de los predecesores de los reformadores. Entonces, cuando llega el tiempo de Lutero, él no saca los libros que la Iglesia Católica reconoce como inspirados, ya estaban afuera.
el mismo canon, la iglesia misma, los israelitas misma, la historia de los israelitas fue estableciendo qué eran los libros que eran inspirados o no. Y a causa de eso se dio el Concilio de Trento. Mientras tanto, la Contrarreforma se preocupaba del canon de las Escrituras, a la vez de que otros muchos asuntos que habían cuestionado los reformadores. El Concilio de Trento, convocado en 1545, tenía que considerar la relación de la Escritura y la tradición no escrita con la transmisión de la doctrina cristiana. Hizo declaraciones, entre otras cosas, acerca del texto, la interpretación y el canon de las Escrituras. Estos asuntos se trataron en la cuarta sesión, en abril de 1546. Se decretó que entre las diversas formas del texto bíblico, el Concilio de Trento lo hizo la Iglesia Católica Romana. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué decretaron? Se decretó que entre las diversas formas del texto bíblico, la última palabra la tenía la antigua Latín Vulgata, y que esta edición comprendía lo que denominamos libros protocanónicos y deuterocanónicos sin distinción. Se decidió no entrar en cuestiones de diferencia de rango entre ambos grupos, así que la diferenciación de Jerónimo entre los libros certificados por la verdad hebrea y los libros que había que leer solo para la edificación del pueblo, en realidad fue dejada a un lado, ¿cierto? O sea que los mismos católicos romanos no tuvieron en cuenta lo que dijo Jerónimo, el autor de la Latín Vulgata, ¿cierto? Las colocó en una sección aparte. Claro, ellos no podían quitar el libro de los Macabeos porque era el tiempo donde ellos estaban ganando dinero, atemorizando a la gente con lo del purgatorio, ¿cierto? Entonces, claro, no podían quitar esos libros, ¿cierto que sí? Entonces ya hemos visto que el mismo canon lo ha establecido la misma historia. Israel, los mismos sacerdotes, los mismos escribas, la iglesia misma es la que ha establecido el canon. Hay algo que se llama la composición isabelina en 1562-63, donde da también una lista de los mismos 39 libros para nosotros y 22 para los hebreos. Entonces, la transmisión, el establecimiento de la autoridad y la canonicidad de los cánones del Antiguo Testamento la hemos encontrado en varias fuentes, ¿cierto? El mismo Señor Jesús, ¿cierto? Los testimonios del libro eclesiástico de Jesús, hijo de Sirac, donde nos dio cuál era el canon en su momento. El testimonio de Filón de Alejandría, que vivió en el 50 después de Cristo, que no lo leímos, pero él también muestra algunos luces acerca del canon. El testimonio de Josefo, el testimonio de Jerónimo, leímos a Josefo en su tratado contra Pión, ahora el testimonio de Jerónimo. Y por último, pues, leímos también cómo Judas Macabeo en el año 164 reunió los libros sagrados que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Él los recopiló ya en una forma final y a partir de esa fecha los libros fueron agrupados, ¿sí? En las secciones que nosotros conocemos. Una triple división, que era una división entre 24 o en 22 libros. Quiero leer, hay un libro que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y donde nos habla acerca de la composición final que tiene Judas Macabeo. No puede dudarse, escribe Bedwick, que la Biblioteca Nacional de los Libros Sagrados, reunida por el sacerdote Judas Macabeo en el segundo siglo antes de Cristo, así como el archivo de libros sagrados que contenía en el templo en el primer siglo después de Cristo, constituía la misma colección, y estos 24 o 22 libros, con muy escaso margen de duda, son los que integran la presente Biblia hebrea, ¿cierto? Entonces no difiere el canon que se presentó en la antigüedad al que tenemos hoy. Siempre estuvo en duda fue Esther, fue el único libro que siempre estuvo en duda, pero el canon es básicamente el mismo que tenemos nosotros. Los manuscritos más importantes del Antiguo Testamento es el Códice Alepo, data del 900 después de Cristo, es quizás el texto más antiguo hebreo completo del Antiguo Testamento. El Códice de Leningrado del 1000 después de Cristo también es otro códice importante utilizado para las traducciones del Antiguo Testamento. Y
el más importante de todos hoy, los rollos del Mar Muerto. Rollos del Mar Muerto son los manuscritos hebreos encontrados en unas cuevas en Qumrán. Y tiene casi todos los libros del Antiguo Testamento, salvo Esther. Han encontrado casi todos los libros del Antiguo Testamento en los rollos de Qumrán, salvo Esther. Incluso hay un libro de José O'Callaghan donde habla de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento encontrados en la cueva de Qumrán. Y José O'Callaghan dice en su libro que esos fragmentos en griego encontrados pertenecen a libros como Marco, libros como Timoteo, ¿cierto? Decía él ahí. Entonces, los rollos del Mar Muerto pues datan del 150 más o menos al 70 después de Cristo. Son los manuscritos más antiguos hebreos que tenemos nosotros. Ese manuscrito hebreo de los rollos del Mar Muerto era un hebreo que todavía no tenía las vocales, no, para nosotros es vocales, para los hebreos es las nikud, y era una especie de puntuación vocálica, ¿cierto? Ese manuscrito hebreo no tiene las puntuaciones vocálicas. Y es un rollo que es quizás uno de los mayores descubrimientos arqueológicos que se ha hecho de los libros de las Escrituras. Pudiera ser que este fuera uno de los descubrimientos más grandes hechos en Israel. El impacto de este descubrimiento consiste en la exactitud del rollo de Isaías, 125 a.C., con el texto masorético de Isaías, 916 después de Cristo, 1000 años de diferencia. Esto demuestra la precisión de los copistas de la Escritura durante un periodo de más de 1000 años. Para la formación, para la traducción del Antiguo Testamento también se tienen en cuenta versiones como el Pentateuco samaritano y como la siriaca, la Pechita siriaca, ¿cierto? Pero los manuscritos hebreos más importantes son estos que acabamos de leer. Queremos terminar con dos aspectos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, naturalmente, para cerrar la reunión y la consideración del canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se convierte en un libro nuevo. El Antiguo Testamento se convierte en un libro completamente nuevo. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Cristo. Al comienzo de su existencia, por tanto, la iglesia cristiana se encontró equipada con un libro, una colección de escrituras sagradas que heredó. O sea, cuando Cristo viene y establece la iglesia después en resurrección, ya la iglesia tenía un libro. ¿Cuál? Tanakh, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Su base no era el libro, sino una persona, Jesucristo crucificado bajo Poncio Pilato, resucitado de la muerte por Dios y reconocido por sus seguidores como Señor de todo. Pero el libro, el Antiguo Testamento, daba testimonio de él y por ello lo consideraban indispensable. A la vez consideraban indispensable el relato de su vida y enseñanza, sus sufrimientos y su triunfo para poder entender aquel otro libro. O sea, era necesario las enseñanzas mismas de Jesús para poder entender el libro del Antiguo Testamento. En esto solo estaban siguiendo un precedente establecido por el mismo Jesús. Durante su ministerio recurrió a las Escrituras. Su insistencia en repetir las palabras "escrito está" se incrusta tan profundamente en todo el estrato del Evangelio como para que sea razonable considerarlo producto de la reflexión de la Iglesia acerca de los sucesos de su vida y muerte a la luz de lo que ocurrió en la Pascua y lo que vino después. Desde la inauguración de su ministerio en Galilea, con el anuncio de que había llegado el tiempo señalado para que el reino de Dios se acercara, Marcos 1:15, en todo el ministerio de Jesús se recurre una y otra vez a lo que está escrito hasta que al final se somete a sus captores en Getsemaní con las palabras para que se cumplan las Escrituras. Marcos 14:49. Según los hechos, la predicación primitiva del Evangelio a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios estuvo casi siempre marcada por la insistencia en que la obra de Jesús estaba cumpliendo las Escrituras del Antiguo Testamento. Pedro asegura a Cornelio que es de él de quien dan testimonio todos los profetas. Hechos 10:43. Cuando el etíope le pregunta a Felipe en su viaje a casa desde Jerusalén,
¿A qué profeta se refiere cuando escribe los sufrimientos del siervo de Isaías? Felipe no duda, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. La impresión que dan en Hechos es confirmada por Pablo cuando habla del Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, Romanos 1, del 1 al 3. Y en su exposición del Evangelio en la carta a los Romanos muestra en detalle lo que quiere decir con esto. Gracias a una nueva luz recibida por su cumplimiento en Cristo, las antiguas escrituras se convirtieron en un nuevo libro lleno de significado para los primeros cristianos. Los mismos profetas, como se nos asegura en 1 de Pedro 1, 10 al 12, tuvieron que indagar mucho para averiguar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu y Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tuvieron que aprender que su ministerio había sido concebido para la generación que fuera testigo del cumplimiento de lo que habían predicho. Diversas figuras esperadas según el Antiguo Testamento ahora se identificaban con Cristo. Por ejemplo, el profeta prometido como Moisés, Deuteronomio 18 del 15 al 19. El hijo de David, segunda de Samuel 7 del 12 al 16. El siervo de Yahvé, Isaías 42, 1. El justo que sufre, Salmo 22, 1. El pastor herido, Zacarías 13, versículo 7. ¿Sí me entiende? Entonces, estas figuras que antes no se identificaban con la venida de Cristo, con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ahora cuando los israelitas y cuando un creyente llegaba al libro, ya podía entender a qué se refería al testimonio de Cristo. Por eso hablamos que el libro se hizo nuevo. ¿Sí? No se trata solo de que los cristianos dieran un nuevo significado a varios textos fuera del contexto. La interpretación que hace el Nuevo Testamento de unas cuantas palabras o frases citadas en el Antiguo Testamento a menudo incluye todo el contexto en el que aparecen dichas palabras o frases. Más aún, diferentes escritores del Nuevo Testamento citarán diferentes palabras del mismo contexto de una forma que indica que todo él había recibido una interpretación cristiana antes de que aquellos escritores lo citaran. Por muy distintas que sean las tendencias desarrolladas por estos escritores, el núcleo es común a todos ellos. Jesús es el asunto central de la revelación del Antiguo Testamento. Es de él quien las escrituras dan testimonio, hermanos. Amén. Entonces, eso para complementar lo del canon del Antiguo Testamento. Queremos terminar con un excursus. Ya miramos nosotros cómo los testimonios patrísticos y el testimonio de Israel, los antiguos israelitas, nos mostraron cómo fueron paulatinamente siendo reconocido el canon del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y terminamos con este colofón acerca de cómo el libro tiene un nuevo significado, ya desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación de la iglesia. Queremos terminar con un excursus acerca del canon del Antiguo Testamento. Y vamos a mirar este excursus de cómo Moisés estableció el libro de Génesis. El libro de Éxodo nos comienza ya con la historia propia de Israel en Egipto, ¿cierto? Pero el libro de Génesis, cuando empezamos a leerlo, nos habla de los cielos, de la creación de los cielos y la tierra, ¿cierto? Nos habla de la creación del hombre, Adán y Eva. Nos habla de Caín, de lo que hizo Caín cuando mató a su hermano, ¿cierto? De ahí en adelante empieza a hablarnos de Noé, de los hijos de Noé. Luego llega Abraham, de los hijos de Abraham. Y termina entonces con el ciclo de Jacob y José, ¿cierto? Entonces queremos presentar algo en relación con el establecimiento del libro de Génesis, porque la compilación del libro de Génesis es muy diferente a la compilación de los otros libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 4. Entonces vamos a mirar cómo Moisés recopiló
las historias de Génesis, ¿sí? Recuerde que el primer tipo de escritura era en piedra, ¿cierto? Y también existía en el tiempo de Moisés, que fue el mismo tiempo muy cercano a las leyes de Hammurabi, cómo se escribía también en barro, ¿cierto? Y en las tablillas cuneiformes. Se escribía en barro, ¿cierto? Se calentaba al fuego y salía entonces la escritura, o se escribía en piedra, como cuando Dios le manda a Moisés a que escriba las tablas de la ley. Y el mismo Hammurabi también escribía en piedra el código Hammurabi. Entonces, muchas personas se han preguntado, y esto es lo que hemos creído nosotros, ¿cómo hizo Moisés para saber qué hizo Abraham? ¿Cómo hizo Moisés para saber qué hizo Adán y Eva? ¿Cómo hizo Moisés para saber cómo mató Caín a Abel? ¿Cómo hizo Moisés para saber cómo la serpiente tentó al hombre, tentó a la mujer? ¿Cómo hizo Moisés para saber cómo Noé fabricó el arca, construyó, edificó el arca? ¿Cierto? ¿Cómo hizo Moisés para saber quién era Nimrod, los descendientes de Caín? Ustedes siempre se han preguntado eso. Y creemos que la explicación más satisfactoria es que lo que hizo Moisés fue que tomó historias donde ya estaba relatado eso. Y Moisés lo que hizo fue que toma historias, las junta inspiradamente y redacta el libro de Génesis. O sea que el libro de Génesis es una compilación de escritos y de historias. ¿Por qué entendemos esto? El hermano Gianfrancesco tiene un libro, ya lo vamos a leer, donde él presenta información de Donald Wiseman, que es un arqueólogo, que él presenta pruebas de cómo las literaturas antiguas eran confeccionadas de esa manera. Entonces vamos a leer el libro de Génesis capítulo 2, versículo 4, aunque realmente ese viene siendo el capítulo 1, versículo 35, porque la idea no ha terminado. La idea son los 7 días del Heptamerón. Y no el escritor, el traductor corta la idea y pasa al capítulo 2 cuando no se ha terminado todavía los 7 días. Recuerde que la división de capítulos y versículos es relativamente nueva, más o menos en el año 1200, en el siglo XIII, por un obispo de Canterbury que se llama Stephen Langton. Él fue el que empezó a dividir los libros en capítulos, ¿cierto? Pero antes no existía esa división. Las personas que conocen hebreo y se acercan al manuscrito hebreo saben dónde pueden hacer la partición de la idea o del colofón o de la perícopa. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Quiero llamar la atención a la palabra orígenes. Esta palabra orígenes en algunas traducciones se traduce como generaciones, ¿cierto? Como historia, por ejemplo, en Éxodo se traduce como historia, hablando de la historia, o en el mismo Génesis, la historia de Jacob, ¿cierto? La palabra Toledot también significa relaciones, ¿cierto? Y vamos a leer la Septuaginta en español, donde vamos a empezar a considerar algo para poder complementar el canon del Antiguo Testamento. Esta es la Septuaginta en español, el Pentateuco, y vamos a mirar cómo dice la Septuaginta acá. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice: este es el libro de la Génesis del cielo y la tierra. Ahí debe terminar la idea. ¿Cuál es el origen del cielo y la tierra? Bueno, todo lo que ya nos dijo en el capítulo 1. ¿Sí me entiendes? Ahí se cerró la idea y ahí nos dice que eso se llama un libro. O sea que Moisés lo que tenía es que tomó libros, varios libros. Y eso se llama las Toledot, las relaciones, ¿cierto? En algunas partes se llama Sefer, en algunas partes se llama relaciones, ¿cierto? O sea, en algunas partes dice Sefer, que traduce libro. Ya miramos la Septuaginta en griego y dice efectivamente biblos. Entonces dice, este es el libro, el biblos de los cielos y la tierra cuando fueron creados, ¿cierto? Entonces, esta palabra Toledot aparece muchas veces y se puede traducir como relaciones en Génesis. Entonces vamos a mirar dónde aparecen esas relaciones y cuáles eran entonces los libros que tomó Moisés
y los juntó inspiradamente y los actualizó. Porque Moisés cuando escribe, cuando él actualiza, cuando está escribiendo el libro de Génesis, en los manuscritos, él llama a los ríos no por el nombre que tenía en el tiempo de Adán, sino por el nombre que estaba en el tiempo de él. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, esta es la primera relación. Se llama la relación de los cielos y la tierra, o el libro del principio de los cielos y la tierra. Ese es un libro que tomó Moisés y lo incrustó en el Génesis, ¿cierto? Otro libro, el libro de las relaciones de los cielos y la tierra, ya lo leímos. El libro de las relaciones de Adán. Ese lo encuentras en Génesis 5, versículo 1, la parte A, donde dice, este es el libro de Adán, ¿cierto? Entonces ahí dice en el hebreo, Sefer Toledot Adán, libro de las relaciones de Adán, o sea que será otro libro. ¿Listo? Otro libro en Génesis 6:9, Toledot Noé, las relaciones de Noé. O sea, ¿quién más para saber lo del diluvio si el mismo Noé? ¿Cierto? ¿Quién más para saber lo que le ocurrió a sus hijos que Adán? ¿Cierto? El Génesis 10:1 dice, relaciones de los hijos de Noé. En el hebreo es Toledot Beni Noé. O sea, la relación de los hijos de Noé. O sea, ese escrito fue producido por los hijos de Noé después del diluvio. Génesis 11:10, Toledot Sen. Relaciones de Sen. O sea, la historia de Sen, las relaciones de Sen. Génesis 11:27, Toledot de Taré. Las relaciones de Taré. ¿Listo? Génesis 25:12, Toledot Ismael, las relaciones de Ismael. Génesis 25:19, Toledot de Isaac, las relaciones de Isaac. Génesis 36:1 y el versículo 9, Toledot de Saúl, las relaciones de Saúl. Génesis 37:2, el Toledot de Jacob, las relaciones de Jacob, que termina con el ciclo de José. Entonces nosotros creemos efectivamente que el libro de Génesis, a diferencia del resto de libros, fue compilado por Moisés, por libros. Moisés cogió el libro de las relaciones de los cielos y la tierra, cogió el libro de las relaciones de Adán, cogió el libro de Noé y los compiló inspiradamente, porque recuerde que toda la escritura fue inspirada, y produjo lo que se conoce como el libro de Génesis. Vamos a leer acá un aspecto para terminar del libro del hermano Gino Gianfrancesco llamado Al Principio. Vamos a leer la página 10. Dice, hablando de las relaciones de los cielos y la tierra, en el hebreo es Toledot Hachamayim Bet Aeres. Génesis 1:1 del 2 al 4, relaciones de los cielos y la tierra, fue incorporado inspiradamente por Moisés al Bereshit, al Génesis, junto con el Sefer Toledot Adán, Toledot Noé, Toledot Beni Noé, Toledot Sem, Toledot Taré, Toledot Ismael, Toledot Isaac, Toledot Esaú y Toledot Jacob. Moisés por inspiración divina, incorporó documentos provenientes de la época patriarcal, fundiéndolos en una redacción fluida de su propia composición inspirada. La arqueología ha demostrado la normalidad de la transmisión de relatos y genealogías por escritos en épocas patriarcales. Él se basa en el libro de Donald Wiseman, que se llama Nuevos descubrimientos en Babilonia acerca de Génesis. Sigue diciendo, Adán y Eva reconocían la voz de Yahvé Elohim cuando se paseaban en el huerto de Edén, Génesis 3:8. Eso significa que antes de su caída ellos tenían comunión íntima con Yahvé Elohim. En esta comunión íntima ellos pudieron recibir de Dios la revelación de lo acontecido antes de la creación de ellos. Por lo menos acerca de la formación de Adán a partir del barro, hay completa seguridad en Génesis 3:19. Este acontecimiento, junto con el de su propia experiencia, constituyó la tradición de la humanidad más primigenia y que inspiradamente recoge Moisés, desde Yahvé Elohim y desde ellos, en las relaciones de los cielos y la tierra y en el libro de las relaciones de Adán. Adán y Eva y Noé aparecen en las tablillas de Ebla como personajes históricos. Moisés, que tenía la tradición abrahámica
y patriarcal por Arán y su madre Jocabel y su pueblo, por un lado, y por Reuel Jetro, sacerdote madianita abrahámico, por otro, y además era instruido en toda la ciencia de los egipcios. Él, Moisés ben Amram, pudo seleccionar inspiradamente la tradición de la revelación divina, a él confirmada directamente por Yahvé Elohim, en medio de las tergiversaciones a esta tradición acontecidas por instigación de Satanás, a los recuerdos de los pueblos antiguos. Moisés conoce la tradición antigua, pues hace referencia a los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Génesis 6, versículo 4, ¿cierto? Entonces el hermano se basa en los estudios de Wiseman, que es un arqueólogo, donde muestra la evidencia acerca de la composición de Génesis en los escritos antiguos. Era que era normal que los escritos antiguos se compusieran de esa manera, ¿cierto? Entonces creemos que, a diferencia de todos los libros del Antiguo Testamento, la composición de Génesis es completamente diferente a cualquier otro libro, porque aquí se habla del Sefer, del Toledó. Es una relación. Viene Isaac, escribe su relación, ¿cierto? Viene Adán, escribe su relación, ¿cierto? Viene Noé, escribe su relación, y Moisés conocía la tradición porque él es de la línea de Abraham, y coge toda esa información y la funde inspiradamente en un libro que llamó Bereshit, que se llamó Bereshit, que los judíos le dan ese nombre por el comienzo de las letras, ¿cierto? Entonces, hermanos, ahí con este último excursus terminamos entonces el canon del Antiguo Testamento 2. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión lo completaremos terminando con Septuaginta y libros deuterocanónicos y apócrifos, porque es necesario ver para complementar este tema del canon del Antiguo Testamento. Después de que veamos Septuaginta, entonces consideraremos, Dios mediante, en 2 reuniones, el canon del Nuevo Testamento. Es casi igual de fascinante que el Antiguo Testamento, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos, que el Señor nos ayude a fortalecernos y que cada vez nuestra fe en Él sea cimentada, hermanos.